41. Ahora su Biblia, vamos al Salmo 41 y vamos a ver lo que el Señor tiene que hablarnos en esta noche. Dice el versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Padre amado, en esta noche venimos delante de ti, queremos que nos hables, que nos guíes, que nos enseñes, que nos exhortes, que nos animes, que nos lleves a entender, Señor, tu palabra, tu verdad, tu provisión para con nosotros. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para conocer tu verdad, para entenderla, para vivirla, para aplicarla. Habla mi corazón, Señor, habla nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, que tu santa palabra sea aclarada en el poder de tu Santo Espíritu y podamos comprenderla con mayor precisión, con mayor énfasis, con mayor poder. Gracias, mi buen Dios, en esta noche, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios justo, eres un Dios santo, eres un Dios de misericordia y de bondad. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por permitirnos venir a ti en esta noche. Amén. Amén. Bueno, continuamos este estudio de los Salmos viendo las experiencias de los hombres de Dios con Dios y viendo que esa experiencia también puede ser la suya o la mía. En estas ocasiones los últimos que hemos visto son Salmos de David y aquí terminamos uno de los libros o el primer libro de Salmos, lo terminamos aquí con este Salmo 41 que también es un salmo de David, el autor de este salmo es David. Como título, cuando hicieron la traducción, le pusieron este título de oración pidiendo salud. Yo podría proponer otro como clamor en medio de la enfermedad y liberación por los enemigos. O oración pidiendo ayuda por los traidores y por la salud. Y son los dos temas que vamos a encontrar en este salmo. Cuando uno lo lee, uno diría, uy, David se enfrentó a estar en momentos de crisis física, emocional, espiritual, pero también hubo gente alrededor que quiso traicionarlo. ¿Alguna vez ha tenido a alguien muy cercano, de confianza, que lo haya traicionado? Que haya levantado su puño contra usted, su mano contra usted, que haya murmurado en contra de usted. Pues no solo David ha vivido esa desdicha, hay un hombre también muy parecido como José, vendido por sus hermanos, por los más cercanos, maltratado por sus hermanos, pero hay alguien que conoce la traición muy bien. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y indudablemente cuando leemos este salmo, pues vamos a ver al Señor Jesucristo también siendo vendido, traicionado, maltratado, murmurado, todo lo que uno no quisiera vivir, porque es una parte de la vida que ¿quién quiere vivir? Bueno, el Señor fue gustoso a la cruz y probó el dolor de la traición para salvar traicioneros, porque también en algún momento como nos han traicionado, nosotros también hemos traicionado, y al primero que hemos traicionado es ¿a quién? A Dios, a Cristo, y a quien hemos traicionado nos ofrece su perdón, su amor y la reconciliación. Decíamos que el núcleo de este salmo describe sufrimiento de males, pero también enfermedad y enemigos traidores alrededor del salmista, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 y dándole como la connotación de el santo, el salvo y el enemigo del salvo. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Qué expresión tan hermosa con la que empieza el salmo. Bienaventurado. Dichoso, dichoso, feliz, muy feliz. Bienaventurado. El que piensa, ¿en quién?
en el pobre. Y la idea de pensar en el pobre no es pensar solamente en el que tiene escasez económica, porque la idea principal no es solamente pensar en la pobreza económica, porque también hay gente que es pobre emocionalmente, espiritualmente, físicamente. O sea que cuando hablamos de una concepción más amplia de la pobreza, sería como hablar del débil y del indefenso. Sí. Aquí el pobre es el débil, el indefenso, y David lo está describiendo en una forma de que es bendito, es bendecido, es dichoso, es feliz, muy feliz, el que puede ayudar al débil, al indefenso o al necesitado. Esa es la expresión del salmista. Y cuando uno piensa en eso, puede venir otras partes de la Biblia y una buena pregunta es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado ayudar al necesitado que ser el necesitado que requiere ayuda, ¿cierto? Pero también es dichoso ser auxiliado o no. ¿Y cuántas veces nosotros como necesitados de amor, de abrigo, de abrazo, de perdón, de ánimo, de fuerza, de sabiduría, hemos venido a Dios y Dios ha sido el que nos ayuda? Y Dios nos ayuda para ayudar. Dios socorre para socorrer. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y en el mundo, el Señor Jesucristo dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Y por qué siempre van a ver los pobres? Porque quiero ver que ayudes como yo te ayudo. Quiero ver que socorras como yo te socorro. Quiero ver que si te doy 2 panes, compartas uno con el que pasa necesidad. Porque la pobreza, lo dejamos claro, no es solamente un estado económico. Puede ser un estado mental, puede ser un estado emocional, puede ser un estado moral. ¿Amén? Y entonces David, después de decirnos, deben pensar en el pobre, recordándonos las palabras del Señor Jesucristo, pues nos pone en una posición donde tiene más sentido el inicio del Salmo. Piensan en el pobre. ¿Por qué? Porque bienaventurado, feliz, dichoso. Porque el que piensa en el pobre muestra que le cree a Dios. Muestra que confía en Dios. ¿Y por qué confía en Dios? Porque está dispuesto a socorrer la necesidad de otro. Está dispuesto a dar de sus propios recursos, de los que Dios le ha permitido tener, para saciar la necesidad también de otro. El que piensa en el pobre, ¿cómo es? ¿Cómo actúa? El que piensa en el pobre, el que piensa en el necesitado, no le importa quitarse el pan de la boca y socorrer al que pasa hambre. Quiere decir que el que piensa en el pobre es dichoso porque es bondadoso. ¿Y por qué es dichoso? ¿Porque es bondadoso? ¿Porque está mostrando a Cristo? Sí, por eso empieza diciendo dichoso, feliz, muy feliz. El que piensa en el pobre da el bien, simplemente decide hacer el bien sin importar a quién sea, sin excluir personas, sin hacer esa acepción de personas. Piensa por un momento en alguien que esté en una posición que necesite ayuda y que tú tengas la provisión de gracia de parte del cielo para hacerlo. Puede ser económica, puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser que tengo la dotación económica, puede ser que no la tenga, pero tengo la dotación para arrodillarme y orar, para llamar y animar, para llamar y exhortar y dirigir y decirle, hay que amar, hay que perdonar, perdona, pide perdón, sal de tu estado de refrigeración y ve a la Biblia,
levántate y sirve. Tal vez en este momento hay un pobre de espíritu que necesite un consejo, una palabra, un abrazo, una oración, unas rodillas dispuestas a doblarse. Y a veces también tenemos que vernos como pobres, porque ¿quién de nosotros ya alcanzó la estatura de Cristo? En su amor, en su bondad, en su fe, en su templanza, en su dominio propio. Tengo el Espíritu Santo, soy rico potencialmente, pero muchas veces soy pobre experimentalmente. Y entonces muchas veces como pobre, también debo pensar en el pobre, que necesito refrigerio, que necesito ayuda, que necesito auxilio. Soy un pobre hombre que necesita aprender a ser mejor padre, mejor esposo, mejor hombre, mejor siervo, mejor discípulo. ¿Consideras que ya eres muy rico y que no tienes nada más que satisfacer en tu vida espiritual? Cristo no ha acabado, empezó la buena obra, pero no la ha terminado. Y aquí, hablando de los pobres, hablando de la bondad que debemos tener hacia los pobres, la dicha que produce servir al pobre, pues empieza el Salmo como a hablarnos de bendición, de que hay bendición en ayudar a otros. Dice el Señor al final del versículo 1, en el día malo lo librará Jehová. ¿A qué le suena eso? ¿A que Dios nos manda a ayudar y Él nos ayuda? ¿A que si tú das, Dios devuelve? ¿No te suena eso así? Él dice que el que ayuda tiene una promesa de parte de Dios. Que el que ayuda al necesitado, ¿qué hace Dios? En el día malo lo librará. Dios nos libre de estar en un día malo donde no veamos su liberación porque cerramos la mano, porque cerramos el puño, porque cerramos la boca para orar, porque cerramos los brazos para abrazar y animar a alguien. Que Dios nos libre de no encontrar socorro, porque no cumplimos con la santa procesión y responsabilidad del creyente de ayudar al necesitado. Porque delante de Dios, te lo aseguro, en algún momento tú y yo estaremos en la posición de ser necesitados. En algún momento. Y no sería hermoso ni fácil estar en un momento de necesidad sin socorro. Hermanos, Dios nos advierte en Deuteronomio 28. Vemos que las bendiciones, dice, y si cumples el libro de la ley, bendito serás al entrar, al salir. Dios bendecirá tu sementera, Dios bendecirá tu trabajo, bendito serás el fruto de la tierra en tu entrada, en tu salida. Y uno ve toda la bendición de Deuteronomio 28 y todo el mundo la quiere, pero uno quiere la responsabilidad, no queremos esa responsabilidad de obrar como Dios demanda para ver la bendición. Y desde el principio Dios nos ha dejado claro en el estudio de la Escritura que todas las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, están sujetas a la obediencia. Están sujetas a nuestra obediencia, están sujetas a una exigencia que Él hace: obedéceme, ayuda al necesitado, ayuda al pobre, al menesteroso, no te olvides de la viuda, no te olvides del huérfano, ayúdalo. Tanto así que eso está solo para el Antiguo Testamento, no. En la iglesia, en el Nuevo Pacto, Dios también a través de la pluma del apóstol Pablo nos lleva a recordar que debemos auxiliar a las viudas y a los huérfanos. Que el dinero de la iglesia no es para enriquecer un pastor, no es para enriquecer a un hombre, es para engrandecer la obra del Señor y mostrar el carácter de Cristo con lo que se hace con los recursos. Y parte de esos recursos deben ir a sostener viudas y huérfanos. Y dice Pablo, pero viudas que realmente lo son. Porque si tienen hijos y sus hijos no les sostienen, ¿cómo vamos a decir que son viudas? No podemos alcahuetear una situación así, que sus hijos les sostengan, que cumplan la responsabilidad y el deber que Dios les ha otorgado. No participen de un pecado ajeno.
O sea que no les vamos a ayudar, sí, debemos ayudarles, pero el sostenimiento como tal es para alguien que está indefenso, totalmente indefenso. Es un principio entonces, porque no solamente lo veo en los libros del Antiguo Testamento, sino que también se refuerzan en el Nuevo. Promesa, claro, lo que más nos gusta, la promesa, pero probablemente lo que menos nos gusta es la parte que nos corresponde en la obediencia para ver la promesa. Jehová lo guardará y le dará vida. ¿Qué hará Dios? No solamente lo libra, sino que también lo guardará y le dará vida. Y será dichoso en la tierra, versículo 2, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Que el que ayuda al pobre, que el que ayuda al necesitado, también obtiene la promesa de un Dios que guarda, de un Dios que cura, de un Dios que libera. Termina el versículo 1 hablando de libertad. Él, en el día malo, lo librará. ¿A quién libra? Al que ayuda al necesitado, al que está dispuesto a auxiliar. Pero también el versículo 2 dice, será bienaventurado en la tierra. Será bienaventurado en la tierra. Y es otra parte de la bendición, de la promesa. Cuando hay obediencia, como lo veíamos en el antiguo pacto, Dios les había prometido la tierra. El lugar donde ellos llegaban lo iban a poseer. Nosotros tenemos un cielo seguro. Por eso no estamos tan interesados en la tierra. Pero si tenemos un cielo seguro, nos comportaremos como gente que pertenece a ese cielo para que en esta tierra vean que el cielo es real. Y a los que son del cielo y se comportan como seres del cielo, Dios les otorga su bendición. Es una realidad. La tierra, la posesión, la herencia que normalmente se hablaba en el Antiguo Testamento. Protección, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Y esto me llama la atención porque ¿usted prefiere ser entregado a enemigos o amigos? Cuando un creyente tiene problemas en la iglesia, tiene problemas con su vida, Dios no lo entrega a los enemigos, los entrega a los creyentes. Para que lo exhorten, para que lo animen, para que lo corrijan, para que se ejerza de pronto la disciplina bíblica, ¿cierto? No a los enemigos, a los amigos, a los creyentes, para que hagan el papel de ¿qué? De restaurar. Versículo 3, Jehová lo sustentará, ¿cómo? Sobre el lecho del dolor. No dice que habrá quitado totalmente el dolor de aquel que ayuda al necesitado. No le voy a dejar que se enferme. No voy a dejar que nunca conozca el dolor. No voy a dejar que nunca sepa que es una fiebre, un resfriado, una tos, una gripa, una pulmonía. No, eso no dice el texto. ¿Va a suceder en algún momento? Sí. Cuando Dios me dé ese cuerpo nuevo, como el del Señor Jesucristo, que no se enfermará, que no conocerá enfermedad alguna. Pero mientras esté en este cuerpo, en esta tierra, en este mundo caído, ciertamente viviré en algún momento el trastorno de la enfermedad y del dolor. Pero si soy creyente, hay algo que tiene el creyente que no tiene el incrédulo, que es un Dios que sustenta, que anima, que fortalece en medio de la enfermedad. ¿Cuántas veces te has enfermado y Dios te ha mostrado que ha estado ahí cuidándote, vigilándote, animándote, fortaleciéndote? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has percibido eso? Porque una cosa es estar enfermo sin Dios en tu vida y otra cosa es estar enfermo caminando de la mano de Él. Es muy distinto. El consuelo, la paz, el gozo, la fortaleza que proviene de Él no proviene de ninguna otra medicina.
Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá sobre su cama en su enfermedad. Versículo 4, y vamos a ver ahora la parte 4, si alcanzamos, sí, del 4 al 6, lo que dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Y si vienen a verme, versículo 6, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir afuera la divulgan. En estos versículos que vemos, una súplica, una oración por parte de David. ¿Qué está pidiendo David? Está pidiendo misericordia. Trátame con misericordia, pero también trata con misericordia a sus enemigos que hablan maldad. Ten misericordia de mí, no dejes que yo caiga en la maldad que ellos quieren que yo caiga. Queridos, en este cuadro tú puedes estar viendo a David, tú puedes estar viendo a José, tú te puedes estar viendo aquí mismo, pero también puedes estar viendo al mismísimo Señor Jesucristo. Sana mi alma. Contra ti he pecado. Obviamente el Señor Jesús no pecó, David sí lo hizo. Y dice: sáname, contra ti he pecado. Ten misericordia, te he fallado, pero Dios, sé bondadoso, perdóname. Reconozco que mi maldad, que mi pecado ha sido contra ti. Alguna vez en la Biblia vimos dos ejemplos claros: el de Saúl, el de Judas, reconociendo que pecaron, pero no reconociendo que pecaron contra Dios. Hay una diferencia grande. Muchos saben su pecado. A mí no me venga a hablar de mi pecado, yo sé cuál es mi pecado, te podrán contestar. Pero la Biblia no me llama a saber mi pecado. La Biblia me llama a reconocer mi pecado delante de Él. ¿Vemos la diferencia? Reconozco que he hecho el mal y que lo he hecho contra ti. He hecho lo que no te agrada, he hecho lo que aborreces, he hecho lo que tú llamas pecado, y si tú lo llamas pecado, yo también debo llamarlo pecado. Si tú lo llamas maldad, yo debo llamarlo maldad. David reconoce que ha pecado contra Dios. Y hay una diferencia grande entre reconocer y saber que has hecho el mal. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hemos hecho el mal? Todos. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido nuestra maldad delante de Dios? Es diferente reconocer la maldad delante de Dios. Continuemos. David, buscando la misericordia de Dios, buscando que Dios tenga misericordia de él. Y David apela a un atributo de Dios. ¿Cuál es? Ten misericordia. ¿Cómo es Dios? Lleno de misericordia, lleno de compasión. Misericordia. Darle a un miserable que no se puede servir y valer por sí mismo y proveer para sí mismo lo que no puede proveerse para sí mismo, Dios se lo provee. Eso es misericordia. Dios provee para usted y para mí lo que usted mismo no puede suplir por su propia fuerza. Perdón de pecados, salvación, vida eterna. ¿Lo puede proveer usted para usted mismo? No. Necesita un Dios grande, poderoso, lleno de misericordia y bondad, como el Dios de la Biblia. Si no aprovecha su misericordia, ¿qué obtendrá entonces? Su ira y su juicio. David sabe que Dios es misericordioso y apela a ese atributo de Dios. Ten misericordia de mí,
reconozco mi pecado, Dios, contra ti he pecado. Y por eso te pido, ahí en el versículo 4, sana mi alma, sana mi alma. Ten misericordia, sana mi alma. No sé si no le parece que hay un versículo en el Nuevo Testamento que es para el creyente, que es para la iglesia, y que parece que David lo estuviera experimentando acá. Primera de Juan 1:9. Porque si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay gente que solo quiere el perdón y no quiere la limpieza. Ese pasaje nos dice que las dos cosas deben ir juntas. Pedir perdón, pero también pedir limpieza. Hazme el aseo, me he ensuciado, perdóname, pero límpiame para no volver a recaer en esa conducta. ¿Ves la diferencia? David en este momento le está diciendo, sana mi alma, confiesa su pecado, contra ti he pecado, pero no solamente le está pidiendo el perdón, le está pidiendo lo que a veces se nos olvida, la limpieza o la sanidad. Sana mi alma, mis sentimientos, mis emociones, mi intelecto, mi voluntad está dañado, está viciado, eso es mi alma, sánalo. He fallado contra ti y he fallado con mi mente, he fallado con mi corazón, he fallado con mi boca, he fallado con este cuerpo, pero lo que se ha manifestado a través de este cuerpo era lo que quería mi alma. Perdóname, limpia mi alma, porque contra ti se ha levantado, contra ti ha pecado. Versículo 5, ¿mis enemigos qué? Dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? David, como usted y como yo, ha experimentado el dolor, la dificultad de que otros hablen mal de él, de que otros estén esperando el momento en que el rey cae. ¿Le ha pasado? Sí, le pasó a David. Sí, le pasó a José. Le pasó a Job. Tú estás así por tu pecado. Ponte a cuentas con Dios. Y de lo que le juzgaban y le criticaban, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Y a veces lo mejor es no defenderse. Job se queda callado, esperando que Dios aclare lo que está sucediendo. Pero aquí David dice al Señor, no permitas que lo que ellos dicen de mí, Señor. Ellos están hablando mal de mí. David acude a Dios, apelando por la misericordia, apelando porque sus enemigos no han materializado aquello que desean. Así como en algún momento acusaron a David, así como en algún momento lo van a acusar a usted, también al Señor Jesucristo lo acusaron sus enemigos, sin ninguna base real o sólida, sin la base de la verdad muchas veces. Y la acusación, querido hermano, no es algo nuevo en el mundo cristiano. No piense que por ser cristiano nunca lo van a acusar o nunca lo van a señalar. Aprender a vivir en la madurez de ser acusado de aquello de lo que usted no tiene responsabilidad, eso hace parte también de la madurez. No olvidemos, David fue un buen rey, sí, pero también tuvo errores, sí, pero también tuvo gente que estuvo a su alrededor que lo juzgó, muchas veces sin razón, y algunas veces lo juzgaron por celos, sí. Algunas veces lo juzgaron por celos, como también habrá pasado en usted y en mí, como también en algún momento pasó con el Señor Jesucristo. Decía un hombre
a menudo la suerte de un hombre bueno, que se hable mal de él, que se malinterpreten sus motivos e incluso que se malinterpreten sus actos. Claire, muchas veces un hombre puede estar actuando bien y pueden malinterpretar sus intenciones, sus actos. Y si eres un hombre bueno, así como el Señor Jesucristo fue bueno, muchas veces malinterpretaron sus actos, sus intenciones, sus acciones, sus palabras. ¿Por qué habría de pasar algo diferente contigo o conmigo? La historia del cristianismo siempre nos ha enseñado que hubo persecución para los primeros cristianos, que hubo persecución y que juzgaron muchas veces no correctamente a estos creyentes fervorosos de Cristo. Los acusaron de ser hostiles, los acusaron de quemar Jerusalén, los acusaron de algo que no habían hecho muchas veces. Los juzgaron de conspiradores contra el emperador. Acusaron muchas veces a los cristianos de incesto. Sí, pues que como andamos entre hermanos y nos casamos entre hermanos. Los acusaron de incesto, de algo que no es real. Hermanos en la sangre de Cristo, pero no hermanos de la misma madre y del mismo padre terrenal, para que nos acusaran de incesto. Y algunas veces también acusaron a los cristianos de canibalismo, ¿sabía eso? Porque decían que comían de la carne y el cuerpo del Señor. ¿Puede creerlo? Así como han acusado a los cristianos de odiar a la humanidad, como han acusado a los cristianos de masacres, en las que los hombres que promovían un cristianismo, entre comillas, promovieron un cristianismo que nunca fue cristianismo, porque si hubieran sido cristianos reales, bíblicos, haciendo la voluntad de Dios, no se hubieran atrevido a levantar ninguna espada, ni a mutilar gente en el nombre de la cruz. Eso no es cristianismo. Dios nos manda a estar dispuestos a morir por la fe, no a matar por ella. El verdadero cristianismo entrega la vida, no la quita. Esa es la diferencia. Esta es la diferencia de los que nos han acusado. El cristianismo ha tenido muchos perseguidores. Ha habido enemigos desde la época de Jesús, como han habido enemigos después de la muerte de Cristo y como han habido enemigos en este momento. En el cristianismo primitivo, muchas veces hablaron mal de los seguidores de Jesús. Mientras los cristianos oraban por el emperador, por el gobierno, la gente los perseguía para quitarles la vida. Hoy oramos por un gobierno que persigue muchos de los principios de la fe cristiana. Y nos llaman malos por ir en contra de un gobierno inmoral, de un gobierno que saca a Dios, de un gobierno que impone la ideología de género, la mutilación de los niños, de un gobierno que impone la muerte, como el aborto, de un gobierno que premia al malo. Lloramos por nuestros gobernantes. No somos enemigos de ellos, somos enemigos del mal, pero no de ellos. Diferente que nos acusan como cristianos de amar a nuestros enemigos. ¿Sí? Y así como esas mentiras fueron muy comunes en ese tiempo, hoy en día siguen siendo comunes. Así como se preguntaban por David, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Así se preguntaron también del Señor Jesucristo y se preguntarán de todo cristiano ferviente, que sea una mella, que sea una tachuela en el zapato de aquel que vive inmoralmente y que no gusta lo que representa a Cristo. Será igual para usted y para mí. ¿Cuándo morirá y perecerá? Eso era lo que decían los enemigos de David
hablaban maldad, no podían esperar y estaban afanados de ver su muerte. Versículo 6, y si vienen a verme, hablan mentira. Y ya necesitaban al rey. Lo podrá ver como allá en Segunda de Reyes. Solo para hablar mentira, falsedad. ¿Ha tenido gente así? Que quiera solo verlo para hacerle el mal, o para verle el mal, o propiciarle el mal, o para hablar mal de usted. ¿Ha habido gente alrededor suyo así? Lo hubo detrás de David, lo hubo detrás del Señor Jesucristo. Su corazón recoge para sí iniquidad. David está escribiendo y pensando en ese corazón pagano, malo, maligno, que como un imán atrae para sí constantemente el pecado, la mentira, la vanidad, la iniquidad. Versículo 7 al 9. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, el que cayó en cama no volverá a levantarse, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, al que le di pan y comida, alzó contra mí el calcantar. Y David está experimentando esto, como te lo estoy diciendo, pero también ves la foto clara, la imagen clara de ¿quién? Del Señor Jesucristo. David está enfermo y está, como dijimos, orando, suplicando, porque hay traidores, porque lo traicionan, porque murmuran de él, pero también está orando porque físicamente está enfermo. Y esta gente se reunían, versículo 7, estamos allí, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. David sentía que se acercaban a él los que le aborrecían y murmuraban de él. Que Dios nos libre del pecado de la hipocresía, de acercarnos a alguien sonriendo, aborreciéndolo y esperando el mal de él. Que Dios nos libre de ese pecado. Porque aquí vemos que el justo tiene alrededor ese tipo de personas. Y pueda que tú estés como el justo, como David, pero que no seas los que estaban alrededor de David, aborreciéndole, esperándole el mal y hablando mal de él, murmurando de él. El pecado de la murmuración es algo tremendo, hermanos. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. ¿Qué decían estos hombres acerca del rey? Que esta enfermedad no era algo normal. Estaban hablando como si estuviera maldito. Los enemigos de David se alegraban al pensar que podría morir y que tal vez no volvería a levantarse. ¿Hay alguien que se alegre en medio de tu enfermedad física y que esté esperando que no quieras levantarte? Claro que sí, Satanás, los demonios. Hay personas a tu alrededor que muestren esa misma característica de las personas que estaban alrededor de David. En esto que estamos estudiando, ¿quién eres? David solicitando ayuda y misericordia por su enfermedad y porque los murmuradores, traidores no salgan con la suya y que Dios tenga misericordia. ¿O eres el que está alrededor de David esperando ver que cae? Como en las novelas, cuando caiga el rey, rey caído, rey puesto y yo quiero ser el nuevo rey. No solamente pasa en las películas y en las novelas, pasó en la vida real con el rey. No volverá
a levantarse. La expresión del mal no lo queremos ver de pie. ¡Wow! Aunque el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. David está expresando la aflicción, el dolor amargo de haber tenido cerca a alguien a quien él consideraba de dónde. ¿A quién le das el pan en la mesa? ¿A quién? Tú invitas a la mesa de tu casa a alguien lejano o a alguien muy cercano. No es alguien que iba de vez en cuando a comer con el rey. Es un hombre que continuamente estaba en la mesa del rey. La puñalada que está viviendo David no la traía alguien lejano, la traía alguien muy cercano al rey. ¿No se te hace raro que alguien cercano de la misma mesa en algún momento pueda hacerte lo mismo que le hicieron a David? Puede hacerte lo mismo que le hicieron al Señor Jesucristo, porque ¿quién le entregó? El Señor Jesucristo está hablando de que va a ser entregado y dice, el que come el pan conmigo. ¿Y quién lo comió? Judas. ¿Era cercano o era lejano? Era cercano. Cuando David vivió una experiencia así, David fue traicionado por su propio hijo Absalón, recuérdelo. Y eso usted lo encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y eso va a encontrar como un consejero, un mal consejero, también está entrometido en el asunto, y lo va a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12 y 15 al 31. Por eso la herida de David era grande, no solamente porque en algún momento estuvo enfermo, sino porque en algún momento fue traicionado por su propia sangre. Por su propia sangre, por su propia familia. Y sabemos, versículo 9, el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué hizo este hombre? Se levantó contra el Señor Jesús. Juan 13, 18 dice, allí Jesús citó esta frase, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y Jesús no dijo, el hombre en el que yo confiaba, porque el Señor Jesús no confiaba en Judas, ni que el Señor Jesús no fuera Dios, para no saber que Judas no era alguien en el que se pudiera confiar. Por eso solo hay una parte del pasaje cuando Jesús lo cita. Y a pesar de que no lo confiaba en él, lo nombró tesorero. ¿Sí? El beso del traidor hirió el corazón del Señor Jesucristo. Tanto, decía Spurgeon, como el clavo en la mano de Jesús. ¿Alguna vez has sentido el clavo de la traición en el corazón? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos duele? Versículos 10 y 12. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Aquí David levanta súplica, petición, oración, pero también lo vamos a ver levantando alabanza. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, hazme levantar y les daré el pago. Vemos que David viene orando no solamente por perdón, reconociendo el pecado, sino que también está orando
por liberación, por sanidad, como lo dijo en los versículos principales, sino que nuevamente está orando de acá por liberación. Pero no solamente quería esto, quería ver el triunfo de Dios sobre sus enemigos. El triunfo de Dios sobre sus enemigos. Así como una imagen de lo que vendría en el Señor Jesucristo. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. En ti descanso. Así como el ungido del Señor Jesucristo se sentía David justificado, perdonado, favorecido, bendecido, y buscaba la liberación de Dios como evidencia de que Dios estaba complacido en él. Cuando estamos en paz con Dios y podemos acercarnos y decirle: Señor, ya no quiero defender mi causa, defiéndela tú, no me voy a defender. Saca y muestra la evidencia de lo que hay en los corazones. Defiéndame tú, defiende tú mi causa. Estoy en ti, estoy confiado en ti, no me vas a dejar avergonzado delante de mis enemigos. No vas a dejar que se materialice el mal que ellos desean de mí, estoy confiado en ti. Cristo oró de esa forma. ¿Puedo orar de esa forma? Hay esa expresión: les daré el pago. Les daré el pago, Señor. ¿Y cuál es el pago? ¿La venganza? No. Que todo quede expuesto a la luz porque tú has actuado. Y ellos van a estar avergonzados de ver que tú me bendices, que tú me libras, que tú me defiendes, que tú me proteges, que tú me cuidas, que tú me perdonas, que tú me restauras, que tú me sanas, que tú me liberas, que tú eres engrandecido, porque en ti he confiado. Y tú eres engrandecido y tú me exaltas. Tremendo, ¿no? Dice David: en mi integridad me has sustentado. Y David está mostrando que hay una diferencia entre los que desean el mal de él y lo que él ha sido. Sí, he pecado, Señor, pero yo no soy como ellos. Ellos no te conocen, ellos no te buscan, ellos no te honran. Sí, he pecado, he reconocido mi pecado contra ti, Señor. He buscado tu perdón y tu limpieza y tu sanidad para mi alma. Primero versículo lo invocó. Pero yo no soy como ellos, que no te han tenido en cuenta. Hay un contraste entre mi vida y la vida de mis enemigos. Y el contraste está en una palabra que menciona David: en mi integridad me has sustentado. En mi integridad me has ayudado a estar. Y cuando he sido íntegro, es tú quien me ha sostenido. Es tu fidelidad la que se ha mostrado, no es porque yo sea mejor. Y ahora David dice: y me has hecho estar delante de ti para siempre. Y esto es como lo más importante ahora en el corazón de David. Lo más importante no es estar delante de otros, es estar delante de ti. Y más importante que el triunfo sobre los enemigos es que voy a estar siempre delante de ti. ¿Hay algo más importante que el triunfo sobre tus enemigos? Sí. Ellos recibirán el pago del Señor. Y si no buscaron al Señor, el juicio de Dios caerá sobre ellos por no reconocerle. Pero lo más importante es estar siempre delante de Él. David ha confesado su pecado, ha perdido perdón y sabe que no va a perder su salvación. Tiene la seguridad de que siempre va a estar delante de ¿quién? De aquel que sana, que protege, que perdona y que cuida y que da el pago justo. Versículo
12 y 13. En cuanto a mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Versículo 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Cierra su petición, su oración, su clamor, su expresión de confianza, la encierra en adoración, en alabanza, en reconocimiento de quién es el Dios en el que él confía. Está orando, pero también no solamente adora y alaba, sino que está mostrando que esa oración proviene de quien ha confiado. ¿Y en quién ha confiado según los versículos anteriores? En su propia justicia, en su propio juicio, en su propio poder para sanarse, para limpiarse, o ha confiado en Dios. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Y muchos comentaristas cuando llegan a esta parte dicen, sí, es la terminación del Salmo, pero no solamente del Salmo, sino del primer libro de los Salmos. Que hemos cerrado hoy el primer libro de los Salmos. El primer libro va del 1 al 41, el segundo va del 42 al 72, el tercero del 73 al 89, el cuarto del 90 al 105 y el quinto libro del 106 al 150. Son 5 libros. Y cada uno de los 5 libros termina con un estallido de alabanza y de reconocimiento a Dios, rematando con un doble amén. ¿Cómo termina? Bendito, amén y amén. Así termina cada libro de los Salmos. Ahora, la palabra amén, así es, así sea, el reconocimiento de que Dios actúa, de que Dios hace. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por todos los siglos. Amén. Para reflexionar, vimos la actitud de David frente a su pecado, vimos la actitud de David frente a Dios, en la necesidad de Dios, vimos la actitud de David confesando, pidiendo limpieza y purificación para su alma porque la necesitaba. Vimos a David intercediendo contra aquellos que querían ver el mal materializado. Vimos a David mostrándose como una figura también del Señor Jesucristo en cuanto a la traición. ¿En qué posición estás frente al Salmo? ¿Eres el justo como David o eres el enemigo traicionero de David? O de pronto no eres el enemigo traicionero de David, eres el enemigo que traiciona a Dios con tu boca y con tus actos y necesitas reconciliarte con Él nuevamente. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias porque a través de esta oración en la que David pide misericordia, compasión, perdón, restauración, sanidad física, emocional y espiritual, nosotros también podemos contemplarte y decirte, sáname, límpiame, perdóname, he pecado contra ti, no solamente sé mi pecado, hago lo que David hizo, lo reconozco, he pecado contra ti, reconozco mi maldad.